mirada a la justicia. Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada a la Justicia, el programa y el espacio de responsabilidad social en el campo del derecho que tenemos los abogados para brindarles a todos ustedes asesoría, consultoría, representación jurídica y algo fundamental, educación y cultura en temas de derecho, temas jurídicos que a veces tan desconocidos e ignorados por tantas personas. Queremos con programas como estos buscar en un lenguaje sencillo que conozcan la ley, que sepan a qué tienen derecho, cuáles son sus beneficios, cómo se protegen sus derechos y lo más importante, contar con un equipo de abogados que solidariamente están capacitados para representarlos en cualquier área del derecho. Les recordamos que nuestras oficinas están ubicadas en el edificio Tequendama, la oficina 606 y la línea telefónica 513-9045. En esta tarde nos acompaña en este programa la doctora Paula Andrea Carvajal Hincapié. Recuerden que venimos trabajando un bloque de Derecho Laboral y Seguridad Social y hoy continuamos con ella. Doctora, muy buena tarde. Buenas tardes a la doctora Joana por la invitación que me hace de participar en el programa, al programa Una Mirada a la Justicia y a todos los televidentes que cada 8 días nos acompañan en temas de jurídicos, de crecimiento tanto personal como profesional en esta área del derecho y empresarial también. Claro que sí, y estamos pensando en todos los empleados, en todos los empleadores y en tantas personas que para poder subsistir tienen que hacerlo a través de un régimen que llamamos laboral, a través de un contrato. Y es por eso que la doctora hoy nos va a acompañar hablándonos sobre la forma en cómo se contrata en Colombia, las formas de contratación. Hay personas que van y trabajan y verbalmente inician una labor, otras les hacen firmar unos documentos. Vamos a saber en qué consisten esos contratos y la doctora Paula Carvajal, que es la encargada del área en nuestra organización, pues nos va a dilucidar muy bien esto. Doctora, ¿en qué consisten estas formas de contratación en Colombia? Bueno, doctora Joana, inicialmente yo quiero aclarar que el contrato de trabajo en Colombia es un contrato, como los abogados lo denominamos, consensual. ¿Qué significa un contrato consensual? Que no necesita una forma escrita para que se determine un contrato de trabajo. Entonces hay muchos trabajadores que acuden a la oficina, a una asesoría, a un consultorio jurídico a preguntar, es que yo no tengo ningún tipo de contrato de trabajo, razón por la cual no estoy contratado. No, el contrato de trabajo se necesita simplemente que sea verbal y que se den ciertos elementos, que haya una actividad personal del servicio, es decir, que siempre preste el servicio el mismo trabajador, que haya una continuada dependencia, es decir, que esté sujeto a unas órdenes, a un horario, al cumplimiento de unas funciones asignadas por el empleador y finalmente que exista un salario o también una remuneración, es decir, un pago por la contraprestación de ese servicio. O sea que no es viable que un televidente que trabajó 1 mes, 2 meses en alguna empresa y no le hicieron contrato, generalmente y muchas veces dice, no, es que yo trabajé un tiempo pero no me hicieron nada, entonces no tengo derecho a nada. ¿Es viable buscar unos derechos para él también? Claro, doctora Joana, es viable buscar unos derechos prestacionales desde el Código Sustantivo del Trabajo, razón por la cual sería un error creer que porque no tiene el contrato escrito, porque no ha firmado nada, no está en un contrato de trabajo, porque como lo dije ahorita, basta que se den estos 3 elementos y les voy a poner el ejemplo típico, la empleada del servicio doméstico. La misma empleada del servicio doméstico que va a la casa cada 8 días, es la misma empleada, lleva 1 año, hay obviamente una subordinación porque uno le dice los quehaceres que debe de hacer cuando va o que son relacionados con el aseo del sector doméstico y finalmente uno le paga al terminar su jornada una remuneración. Lleva 1 año y le dicen a uno, ¿debo de liquidar a esa empleada del servicio doméstico? Obviamente que sí, con un salario que va a ser inferior al salario mínimo mensual, pero debe ser proporcional al salario mínimo diario. Vamos a iniciar incluso con ese tipo de contrato que es el de empleados del servicio doméstico, porque según conocemos desde el año pasado se benefició mucho más a los empleados de este tipo en cuanto al pago de la seguridad social. ¿Hay algún tipo de contratación especial para ellos o se puede utilizar un contrato laboral normal
pero con las ventajas o derechos que ya adquirieron con la Seguridad Social. Háblenos un poquito sobre eso. Sí, doctora Joana, un sector que anteriormente estaba, digamos que muy desprotegido en cuanto a la afiliación de la Seguridad Social y fue regulado por la Ley 2616 del 2013, que empezó a regir, como usted lo dijo ahorita, en el año 2014. ¿Qué implica este decreto? Que a las empleadas del sector doméstico y todos aquellos trabajadores que laboran por días, lo que pasa es que el sector donde más vemos trabajadores por días es en el sector doméstico, ya se les permita ser afiliados a la Seguridad Social de pago proporcional de esos días. Entonces, si es de 1 a 7 días, se le pagará un cuarto del salario mínimo. Si es de 7 a 14 días, se le pagará medio salario mínimo. Y si es hasta 21 días, se le pagará 3/4 de salario mínimo, situación que no teníamos anteriormente porque no teníamos una regulación que permitiera vincular a la trabajadora del sector doméstico por días al sistema de Seguridad Social. Ahora, usted me hace otra pregunta, es consistente en qué modalidad contractual debo utilizar para la trabajadora del servicio doméstico. Se puede utilizar cualquiera de las dos modalidades a términos generales, puede ser a término fijo o a término indefinido. Igual se puede hacer verbal si es a término indefinido, que admite a realizarlo verbal y por escrito, o si es a término fijo, necesariamente se tendrá que realizar por escrito. ¿Cuáles serían las diferencias? Básicamente, con la empleada del sector doméstico serían 3. Una, en cuanto a la Seguridad Social, si es trabajadora por días, porque si trabaja las 48 horas, los 6 días a la semana, tendrá derecho a su vinculación normal de un contrato de trabajo con un salario mínimo mensual. Pero si trabaja por días, sí tiene diferencias en cuanto a la Seguridad Social, es que permite afiliar por días. En todo caso, para todas las trabajadoras del sector doméstico tendríamos dos diferencias. Una, en cuanto al pago de la prima de servicios, que incluso es una norma que está demandada ante la Corte Constitucional, pero todavía no se ha aclarado si la empleada del servicio tiene o no derecho a la prima de servicios. Por ahora, la empleada del servicio doméstico no tiene derecho a prima de servicios porque no labora en una empresa que genera utilidades, que es el origen mismo y la naturaleza misma de la prima de servicios. Y segundo, la segunda diferencia la tenemos en el periodo de prueba, porque el periodo de prueba para los trabajadores normalmente consta de 2 meses. En cambio, en la empleada del servicio doméstico podría presumirse los 15 primeros días, razón por la cual no es necesario hacerlo por escrito, que es una regla general del periodo de prueba, y puede ser un término diferente, que son los 15 primeros días de la relación contractual con las empleadas del servicio doméstico. Doctora Paula, ¿cómo hacemos con las empleadas que tienen un día de trabajo en casas distintas? Incluso es visto que todas las semanas están en una casa diferente. ¿Cómo se paga la Seguridad Social o cómo deben actuar los empleadores en este caso? Bueno, esa es una pregunta muy cotidiana, tanto para los empleadores como para los trabajadores, en este caso las trabajadoras del sector doméstico, y es: el lunes estoy trabajando en una casa de familia, el miércoles trabajo en otra, el jueves trabajo en otra. Se ha utilizado una conducta, digamos que socialmente tolerable, y es que todos los empleadores se unan, y más que muchas veces son familiares, que en un día trabaja en la casa de la mamá, en el otro día en la casa de la hija, en el otro día en la casa de la hermana, en el otro día en la casa de la abuela, y se convierte, digámoslo así, como en una trabajadora del sector doméstico familiar, donde cada día está en una casa diferente. Vuelvo y repito, se ha acostumbrado que se unan y hagan la afiliación todos estos empleadores, y solamente uno la afilia, y así suman los salarios y tendrían la afiliación de la Seguridad Social completa por el mes. Sin embargo, esta conducta no está ni legalmente regulada ni legalmente permitida. ¿Por qué? Por la aseguradora de riesgos laborales. Si hay una aseguradora de riesgos laborales donde solamente está amparado en la casa, por ejemplo, de María Gómez, y esta trabajadora se accidentes en la casa de Consuelo Gómez, pues la ARL no le va a responder por los accidentes de trabajo ocurridos en otra casa en la cual no lo tienen afiliado. Entonces, mucho ojo. ¿Cuál sería la recomendación? Cumplir con los parámetros legales, que es permitir que esta trabajadora que labora por días esté afiliada por cada una de sus empleadores bajo el decreto 2616, que es el que permite la regulación por días. O sea que lo ideal es que cada uno de los empleadores afilie a su empleada, así sea un día a la semana que vaya. Así sea un día a la semana que vaya, para efectos de que cada una tenga su propia ARL, porque entonces si le hacemos la figura que está totalmente como socialmente tolerada, más no regulada, esta figura lo que hace es que una sola lo vincule y quede desprotegido por las otras casas de familia donde también está prestando labores. Generalmente vemos cómo en tipos de contrato con empleadas del servicio los empleadores
por salirse del paso de algunas obligaciones, generan contratos de prestación de servicio en vez del contrato laboral. ¿Qué pasa ahí en caso eventual de que haya que prescindir de los servicios de la empleada? Sí, doctora Joana, una pregunta demasiado importante, muy cotidiana en la contratación, y es precisamente donde está el objeto de la mayoría de las demandas de los abogados laboralistas, e incluso en este momento estoy realizando una demanda al respecto. ¿Qué pasa? El empleador o la empresa contrata a un prestador de servicios a través de un contrato de prestación de servicios. Ese contrato de prestación de servicios, a pesar de ser un contrato, digamos que atípico, es decir, no tiene regulación en la ley en materia laboral, sí lo tendría en materia administrativa en el sector público, pero en materia laboral en el sector privado no tiene regulación. Digamos que es un contrato permitido, siempre y cuando sí se realice válidamente. ¿Y cómo sabemos que sí es válidamente? Cuando el contratista tiene autonomía e independencia en su labor. Eso no quiere decir, como le dice a uno las empresas, es que él puede venir cuando él quiera, pero tiene un escritorio dentro de la empresa, el computador dentro de la empresa, la impresora dentro de la empresa y todos los demás elementos de trabajo dentro de la empresa. Además, presta personalmente sus servicios al interior, tiene un sitio de trabajo dentro de la empresa. Ya con esto estamos desvirtuando totalmente el contrato de prestación de servicios. ¿Cómo es realmente un contrato de prestación de servicios? Cuando el contratista lo realiza de manera autónoma e independiente de su casa, de su oficina, de su lugar de trabajo, y simplemente le entrega a la empresa unos resultados. Ejemplo típico, estamos los abogados y los contadores que simplemente desde nuestras oficinas desarrollamos las funciones y le entregamos a la empresa el resultado vía electrónica. Podemos ir a la empresa obviamente por los documentos, por una visita, para que nos den elementos para contestar de pronto una demanda, para llevar una contabilidad, pero son momentos mínimos a comparación de una jornada máxima legal. Entonces, estos tipos de contratistas mal denominados que van a la empresa, trabajan en un sitio dentro de la empresa, así no cumplan un horario, pero que estén personalmente prestando un servicio, a causa del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos dice que se presume el contrato de trabajo cuando hay una prestación personal de servicio, necesariamente estamos en presencia de un real contrato de trabajo. Y como lo decía la doctora Joana, el día de mañana, al momento de prescindir de los servicios de este contratista, estamos eventualmente sometidos a una demanda laboral donde nos demanden, nos se soliciten todas las acreencias laborales, que en muchos de los casos son demandas demasiado cuantiosas, porque entonces ya el que era contratista, que simplemente se le pagaron unos honorarios y que se omitió todas las prestaciones sociales, tendrá derecho a solicitar una prima de servicio, un auxilio a la cesantía, unos intereses a la cesantía, un calzado y vestido de labor, unas vacaciones remuneradas, e incluso a que le devuelvan una retefuente que ha sido retenida ilegalmente, a que se le haga unos aportes a la seguridad social, ya que el contratista lo ha venido realizando de manera independiente. Entonces, si queremos concluir desde el punto de vista financiero, es mejor, empleadores, tener una asesoría previa con un abogado laboralista, no con cualquier abogado, porque pues obviamente tenemos que respetar que cada uno tiene su especialización y desde su especialización van a haber puntos de vista diferentes. Además, nos tenemos que cuidar mucho de la interpretación en estos aspectos del contador público, porque el contador público es un profesional que maneja muy bien la legislación laboral, pero únicamente en la parte contable y en la parte de liquidaciones. Y en cuanto a determinar qué modalidad contractual, es una decisión que se nutre desde el discurso, desde la interpretación, y necesariamente necesitamos al abogado laboralista para tomar este tipo de decisiones. 513-9045 es la línea telefónica a la cual ustedes se pueden contactar, preguntar, pedir la cita y lo más importante, hacerse asesorar. Como lo dice la doctora Paula, es prevenir el conflicto. Antes de verse inmerso en una posible demanda, es bueno que se haga asesorar por un buen abogado especializado en el área que usted requiere. Ahí hacemos un énfasis muy especial, dado que la especialidad es lo que nos permite tener el conocimiento para sacar adelante una buena demanda, para decir que con gran entusiasmo y con conocimiento se va a sacar adelante un proceso, obviamente aspirando
ganarlo, que es la idea que se tiene en los procesos. También les recordamos que nuestra oficina está ubicada en el edificio Tequendama, la oficina 606, y que todos los sábados de 9 a 10 de la mañana pueden también a través de Muneraidman Radio 790 AM escuchar nuestros programas que se hacen al aire, en vivo, y donde esperamos las llamadas al aire de todos ustedes los televidentes. Doctora Paula, aquí es importante decirle a todos los televidentes qué implica que se firme un contrato laboral, cuáles son las obligaciones que este contrato genera y a las que muchas veces los empresarios quieren hacerle el desquite. Es verdad lo que dice la doctora Joana. Hay muchos empresarios que lo primero que le preguntan a uno en una asesoría es ¿cómo hago para evadir el derecho laboral, la legislación laboral y los derechos del trabajador? La idea no es evadir las obligaciones laborales, porque acá es cuando vienen las demandas laborales y son demandas demasiado cuantiosas. Además, contando que el derecho laboral es un derecho irrenunciable, razón por la cual así el trabajador firme aceptando la renuncia de esos derechos no tiene validez. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones a las cuales está sometido el empleador en una contratación laboral? Tendrá que primero pagar un salario, que es la consecuencia directa de la prestación del servicio. El salario debe de ser mínimo, el salario mínimo obviamente proporcional a la cantidad laborada. Si es media jornada, pues media jornada del salario mínimo. Si es un solo día a la semana, mínimo el valor de un día a la semana. También deberá de pagar un auxilio funerario para todos, un auxilio de transporte para todos aquellos trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos. Deberá también entregar calzado y vestido de labor, no es pagar, es entregar, se debe entregar en especie, o si se entregan bonos o dineros, que se deje muestra del destino de que sí se cumplió con la compra de un calzado y vestido de labor. Esta prestación se paga también a los que devengan hasta 2 salarios mínimos y que laboren 3 meses en el respectivo cuatrimestre. Es decir, de enero a abril se entrega un calzado y vestido de labor, de mayo a agosto se entrega otro calzado y vestido de labor, y de septiembre a diciembre se entrega otro, o sea que son 3 al año. También debe cumplir con un pago de una prima de servicio semestral. Semestral quiere decir del 1 de enero al 30 de junio y del 1 de julio al 31 de diciembre, el cual pagará una quincena más mitad de auxilio de transporte si tiene derecho a él, por el semestre laborado o proporcional por el tiempo laborado. También deberá dar unas vacaciones remuneradas, es un descanso remunerado, mucho ojo para aquellas empresas que compensan la totalidad de las vacaciones, porque esto está prohibido. O la otra es que simplemente pagan una quincena de salario y saca al trabajador a disfrutar. No es una quincena, son 15 días hábiles contados consecutivos, razón por la cual muchas veces esta remuneración asciende a 21 días, 22 días. También debe consignar las cesantías, no es pagar la cesantía, es consignarlas en un fondo de cesantías. Solamente se permitirá pagarlas directamente al trabajador en algunos casos exceptuados por la ley, como adquisición de viviendas, como estudio de su cónyuge o hijos en educación superior, o a la terminación del contrato de trabajo, y deberá pagar finalmente unos intereses a la cesantía, que deberá pagarlos al 31 de enero del año siguiente en que fueron causados, y ya mes a mes el pago de la seguridad social, que debe de ser integral, es decir, riesgos laborales, EPS, que es lo que llamamos Sistema General de Salud, y Sistema General de Pensiones, y los parafiscales. De verdad que este tema es muy importante, porque es el discurrir de todos los días donde los empleadores presentan mayor cantidad de conflictos y de problemas, y siempre buscando obviamente beneficiarse cada uno en mejor manera. Como regla general, doctora Paula, para que cerremos este primer bloque, podríamos decir entonces que el contrato laboral genera esta cantidad de pagos y de beneficios, prestaciones sociales, y que genera el contrato de prestación de servicios. ¿También requiere el pago de estas prestaciones? Bueno, el contrato de prestación de servicios está solamente obligado al pago de unos honorarios mensuales
y la afiliación a la seguridad social, la cual la hará el contratista en calidad de independiente y pagará la totalidad, excepto que se pacte otra cosa. Entonces, en el contrato de prestación de servicios no existen las prestaciones económicas que les acabo de mencionar, que son reguladas por el Código Sustantivo del Trabajo. Pero mucho ojo, que si uno celebra un contrato de prestación de servicios mal realizado, es decir, que en el fondo realmente es un contrato de trabajo porque cumple con una actividad personal, una subordinación y un salario, acá es donde viene la demanda laboral para demostrar que estamos en presencia de un contrato de trabajo y en consecuencia todas las acreencias laborales que yo les acabo de explicar, más las indemnizaciones por ley, que serían la indemnización moratoria del artículo 65, que es un día de salario por cada día de retraso por no pago de salarios y prestaciones sociales. Sería la indemnización moratoria del artículo 99 de la ley 50 del 90 por no consignación de cesantías, además de una cantidad de sanciones como la indemnización por despido sin justa causa en caso tal de que se dé por terminado el contrato. Entonces es mejor, y adicionalmente la indexación de cada una de estas prestaciones sociales al momento de realizarse el pago. Entonces es mejor tener el contrato de trabajo bien realizado a estar posteriormente en una demanda laboral y que nos embarguen los bienes de la empresa y que nos embarguen incluso cuentas personales, bienes personales, cuando es quien contrata una persona natural. Ya sabemos que del contrato laboral, del contrato de trabajo se desprenden 3 elementos y de ese el elemento que queremos ahora trabajar es el salario, porque nos acaba de decir la doctora Paula, el salario mínimo debe ser el salario mínimo, pero hay contratos donde unas personas ganan 1,5 millones, 2 salarios mínimos o 3 y se tienen como salario integral. ¿Ese salario es legal o también hay algún perjuicio en la contratación de esta manera? Sí, eso es muy mal manejado de muchas sentencias de jueces, de tribunal, de la Corte Suprema de Justicia, incluso de Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque estamos bajo la creencia de que salario integral es pagar un poquito más del mínimo y un poquito más, pagarlo bien, 3 o 4 salarios mínimos y ya con esto estamos pactando salario integral y decimos, como es salario integral usted no tiene derecho a ninguna prestación social, y es un salario mal manejado. El salario integral en Colombia sí existe, se encuentra regulado en el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, pero tiene una regulación mínima porque el artículo dice salario mínimo integral, es decir, lo mínimo que puede devengar un trabajador por ese salario integral, y está comprendida por 10 salarios mínimos o más el 30% del factor prestacional de la empresa, que no puede ser inferior a 13 salarios mínimos. Entonces, si nosotros vemos, estos 13 salarios mínimos no dan ni 2 millones, ni 2.050.000, ni 2,5 millones, da más de 6.646.000 pesos. Entonces, el salario integral sí existe, se evita el pago de las prestaciones sociales, pero entonces está mal manejado en Colombia porque no es de 2 o 3 millones de pesos, es para quien gane más de 13 salarios mínimos. Y eventualmente en una demanda se puede pedir un reajuste salarial a la hora de hacer las pretensiones. Claro, esta situación incluso se convierte en mucho más gravosa porque entonces el salario integral necesita que sea por escrito, lo dice el artículo 132. Entonces, ¿qué hace un empleador? Pone a su trabajador a firmar en el contrato de trabajo que le pagará salario integral y realmente le está pagando 2 o 3 millones de pesos. Entonces, ¿en qué consistiría la demanda? Como ya pacta el salario integral, en hacer reajuste a esos 13 salarios mínimos, entonces una demanda que es demasiado cuantiosa. Adicionalmente, se le podrá solicitar al empleador la indemnización moratoria de cada día de salario por cada día de retraso de cada uno de los meses adeudados porque se pagó mal el salario por incumplir precisamente el pago de salario, como lo permite el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. La invitación para que obre conforme a la ley, se evite sanciones, se evite problemas, se evite demandas y por lo menos tenga protegido su patrimonio, porque aquí estamos hablando de proteger un patrimonio que tanto les ha costado, que tanto se ha luchado, ya sea una empresa, ya sea una vivienda, ya sea un carro. Todo esto es patrimonio que hace parte incluso de nuestro ámbito personal. Por eso la invitación para que cuenten con una mirada a la justicia, para que llamen, piden la cita. El teléfono es el 513-9045,
Pueden ir también directamente a las oficinas ubicadas en Medellín, en todo Junín, con la playa dentro del Centro Comercial Astoria. Está el edificio Tequendama, la oficina 606 está abierta de 8 de la mañana a 12:30 y de 1:30 a 5 de la tarde para que todos ustedes puedan consultar totalmente gratis las inquietudes que tengan. Vamos a ir a unos cortos comerciales y ya regresamos aquí en Una Mirada a la Justicia. Comienza Espacio Publicitario. CNC Medellín. En CNC Noticias somos imparciales, actuales, veraces, información con claridad. de lunes a viernes por el canal CNC Medellín. En el Centro Comercial Estación Niquía encontrarás tiendas de ropa, accesorios, juguetes, tecnología, agencias de viajes, restaurantes, papelería, institutos de educación, concesionarios de motocicletas y más. Centro Comercial Estación Niquía, más fácil. Ya tienes un espacio donde solicitar los videos de tus artistas favoritos. En vivo, un programa pensado a tu gusto. De lunes a jueves, de 4 a 5 de la tarde. Solo aquí, en tu canal CNC Medellín. Ya no hay razón para que tengas tus dientes torcidos. Inicia tu tratamiento de ortodoncia ya en Odontoclave Bello, con tan solo 50.000 pesitos. Además te regala la consulta. Con cuota fija mensual, te obsequia las radiografías sin cuota inicial. Estamos ubicados en el Centro Comercial Estación Niquía, en el local 401. Teléfono 448-3094. Ustedes y nosotros. Ustedes Y nosotros tenemos una cita. en el programa que alegra tus mañanas. El magazine que te informa y te divierte. Desde las 9 de la mañana En el canal CNC, tu punto de encuentro. Telesentinel, líder en monitoreo. Cuenta con los más altos estándares de calidad, con supervisores estratégicamente distribuidos en diferentes puntos de la ciudad, con sistema de ubicación satelital. Telesentinel cuenta con un sistema único de televideo que integra los beneficios de circuito cerrado de CBT y alarma monitoreada. Telesentinel es tecnología y comodidad a su alcance. Cuando a la muerte la vi venir, ya sin aliento y sin... ¿Quién dijo que para morir el corazón debe dejar de latir? Llegó una luz que me gritaba vuelve a vivir, una luz. Estás viviendo al límite. ¿Qué esperas? Fundación La Luz, Centro Nacional para el Tratamiento y Prevención de las Adicciones. Finaliza Espacio Publicitario. CNC Medellín. Continuamos en Una Mirada a la Justicia. Recuerden que este programa busca que ustedes conozcan la ley, que lo que ignoren lo puedan preguntar y lo más importante, prevenir el conflicto, que se puedan asesorar y que podamos buscar una buena asesoría o una consultoría para que de la mejor manera evitemos conflictos que nos generen demandas muy cuantiosas, como lo estamos viendo aquí con la doctora Paula Carvajal, que estamos trabajando el tema de la contratación laboral. Dentro de este tema de contratación laboral, doctora Paula, también es bien importante hablar de algo que día a día sucede en las empresas y es los accidentes. Generalmente es muy importante el tipo de contrato que realicemos, porque debemos saber, en caso eventual de que nuestro empleado sea accidente, a quién le toca responder por los daños o perjuicios o lesiones en que el empleado haya incurrido.
¿Por qué no hablamos un poco sobre eso y quién es inicialmente la entidad, la persona responsable de los accidentes que se ocurren al interior de la empresa o de una casa de familia? Bueno, este es, doctora Joana, realmente una de las obligaciones. Todas las obligaciones son muy importantes, pero eso es una de las obligaciones que incluso dice el artículo 57, numeral segundo, y es que el empleador debe velar por la seguridad social y la salud de su trabajador, razón por la cual es una obligación por regla general, tanto de la Constitución como de la ley, tener afiliado a su trabajador, a sus trabajadores, a una ARL, es decir, a una aseguradora de riesgos laborales, para que cuando el accidente ocurra y sea calificado como accidente de trabajo, es decir, en causa o con ocasión de las labores desarrolladas, o incluso cuando adquiera una enfermedad laboral, sea la ARL quien entre a responder por las prestaciones económicas, y en este caso pues el empleador dirá: yo ya lo tengo afiliado a una ARL. Además, la ARL tiene la obligación de hacer acompañamiento en todas estas brigadas de salud ocupacional, de prevención del riesgo. Yo siempre en clase hago la analogía entre una ARL y una aseguradora de carros. Entonces yo le digo a los alumnos: ¿usted para qué tiene el carro asegurado? Para que cuando pase esta contingencia no le toque sacar de su propio bolsillo, sino que la aseguradora viene y cubre todas las contingencias ocurridas. Es por esto que en la aseguradora de vehículos es mucho más garantista prevenir el riesgo. Y les coloco el ejemplo: la aseguradora le conviene más mandarle a usted el conductor elegido a esperar a que usted salga tomado, tenga un accidente, le den pérdida total de su carro, haya fallecimientos y toque que pagar una cantidad de responsabilidades por la conducción. Asimismo, la ARL prefiere en muchas ocasiones acompañar a la empresa en toda esta prevención del riesgo que asumir un fallecimiento, que asumir un accidente de trabajo, que asumir una pensión de invalidez, que asumir una incapacidad, que asumir una rehabilitación, porque esta es una de las finalidades de la ARL, y es rehabilitar al trabajador para que vuelva a sus funciones laborales. Entonces la ARL le conviene más prevenir el riesgo que asumirlo, y por eso hace acompañamientos en las empresas, y por eso también es necesario que la empresa esté afiliado a toda su empresa, con todos sus trabajadores, a una ARL, para que sea la aseguradora de riesgos laborales quien cubra las prestaciones económicas causadas por un accidente de trabajo, en el caso concreto que la doctora Joana me pregunta. Esa parte está muy clara y obviamente muy bien especificada por parte de la ARL, pero ¿en qué casos, además de involucrarse con la ARL, responde el empleador? Y es lo que llamamos la culpa patronal. ¿En qué casos existe culpa patronal? Sí, doctora Joana, es una figura muy poco utilizada en el derecho laboral, porque el trabajador cree que con que le pague la ARL ya no hay más responsabilidades, y el Código Sustantivo del Trabajo trae la figura de la culpa patronal, como lo dice la doctora Joana en el artículo 216. ¿En qué consiste esta culpa patronal? En que si el empleador es responsable, tiene una responsabilidad subjetiva en la ocurrencia del hecho, entonces también entrará a pagar, adicional a lo que paga la ARL, todos los perjuicios causados. Y si los perjuicios ya sabemos que son perjuicios materiales y morales, que la doctora Joana, especialista en derecho civil, maneja bien el tema de la responsabilidad civil contractual, los perjuicios materiales y morales. Más o menos, ¿cómo serían los perjuicios materiales y morales, doctora Joana? Claro, ya se haría la tasación con base en la pérdida de la capacidad que haya tenido el empleado, y con base en eso, con las tarifas, se busca un resarcimiento económico, tanto de daño emergente y lucro cesante, dependiendo, como lo digo, de ese daño que es certificado por un perito. Y volviendo incluso, y le retomo la pregunta, doctora, porque usted dice es un resarcimiento adicional, o sea que inicialmente paga la ARL y adicionalmente a lo que paga la ARL debe pagar el empleador. Sí, doctora Joana, incluso esto hace que este tipo de demandas de culpa patronal sean demasiado cuantiosas. Como lo dice la doctora Joana, es determinar un perito para que venga y me diga cuáles son los perjuicios materiales, cuáles son los perjuicios morales, cuál es el daño emergente, cuál es el lucro cesante, y se tase la totalidad de perjuicios materiales y morales, independientemente de lo que ha pagado la ARL. Entonces sabemos que son demandas demasiado cuantiosas, porque en muchos
muchas oportunidades los perjuicios morales pueden ser mayores que los perjuicios materiales. Puede ser mayor incluso la pérdida de un padre, de un cónyuge, de un compañero permanente, incluso la pérdida de vida en relación, la pérdida de la dignidad humana, la pérdida de la autoestima, porque ya nos ha pasado, por ejemplo, una enfermera que se quemó con una pipeta de oxígeno que se explotó. En este caso, pues ella perdió toda su figura física porque quedó la piel quemada. Entonces son situaciones donde muchas veces los perjuicios morales pueden ser mayores que los perjuicios materiales, y esto acarrea entonces que sean demandas demasiado cuantiosas, y que una cosa es la responsabilidad tarifada a la cual está obligada la aseguradora de riesgos laborales, y otra cosa es la responsabilidad subjetiva a la cual está obligado el empleador en este tipo de situaciones. ¿Es viable incluso que el empleado, a raíz de un accidente de trabajo donde quede calificado en un 50% o más, sea pensionado por la ARL y pueda instaurar una demanda al empleador por culpa patronal? Sí, doctora Joana, e incluso la petición del empleador ya no sería la pensión de invalidez, porque esta la asumiría la ARL, porque la culpa patronal es una cuantía única. Entonces, como lo explicó ahorita la doctora Joana, es muy similar a las demandas de responsabilidad civil. Llamamos a un perito para que nos determine en su momento cuáles son los perjuicios materiales, el lucro cesante y el daño emergente, que el lucro cesante incluye todas aquellas sumas que yo he dejado de percibir y que he generado en gastos para mi recuperación, y el lucro cesante lo que dejaré de percibir en el futuro. Entonces el perito tiene por obligación calcularme todas esas pérdidas, además de los perjuicios morales, que muchas veces lo hace un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social, personas que sepan cómo se ha afectado su integridad personal, y se calcula en una cuantía única. Entonces el empleador no tendrá que asumir la pensión de invalidez, sino que asume un único pago, pero son pagos demasiado cuantiosos, que incluso pueden durar hasta lo que dure una pensión de invalidez si lo diferimos en cuotas en el tiempo. ¿Cuál es ese límite para saber hasta dónde responde la ARL y dónde empieza a responder el empleador? ¿Cómo sé yo si este accidente fue culpa del empleador netamente para poder demandar? Bueno, si es un accidente de trabajo, necesariamente responde la ARL, siempre y cuando haya sido calificado como accidente de trabajo, por unas prestaciones objetivas y proporcionales al daño, las cuales se encuentran reguladas en la Ley 100 de 1993, en su decreto modificatorio, que es el decreto 1295 de 1994, y en la posterior Ley 1262 del 2012. En este caso, entonces, las prestaciones económicas están diseñadas según la pérdida de capacidad laboral. Si hubo fallecimiento, pensión de sobrevivientes a cargo de la ARL. Si hubo más del 50% de pérdida de la capacidad laboral, como lo mencionaba la doctora Joana, pensión de invalidez. Si es menos del 50% de pérdida de la capacidad laboral, entonces estaría sometido a una indemnización por pérdida de la capacidad laboral parcial. Y si es menos del 5 y ya está incapacitado, pues se generará unas incapacidades hasta de 180 días, prorrogables por 180 días más. Independientemente de esto, si se logra establecer que además de que sufrió un accidente de trabajo, además de que la ARL está asumiendo las contingencias, pero el empleador es responsable de que ese hecho haya ocurrido, tanto por negligencia como por dolo, es decir, si tuvo la intención en el hecho o si simplemente se descuidó y se generó el hecho, entrará a resarcir todos los perjuicios causados, independientemente de lo que ya ha pagado la ARL. Esto quiere decir que por tener naturalezas jurídicas diferentes, es decir, la ARL es una reparación tarifada, es decir, proporcional al daño, mientras la culpa patronal es una reparación plena de perjuicios causados por una reparación subjetiva, razón por la cual tienen naturaleza jurídica diferente y cada uno responderá según el daño y según la regulación. O sea que básicamente es mirar que el empleador pudo haber sido previsible en que el accidente se hubiera generado. Por ejemplo, si hay un hueco al interior de la empresa, o si hay una herramienta mal puesta, o si no está pendiente de que el empleado se ponga las herramientas de seguridad. También puede haber ahí responsabilidad por ello. También puede haber responsabilidad por estas situaciones, porque la ley no me exige que haya una intención de causar un daño, que es lo que normalmente llamamos el dolo, sino que la ley exige que haya un descuido o una negligencia. Entonces al empleador le tocaba prevenir el riesgo en su normal uso de las actividades económicas, como dice la doctora Joana, un hueco, una herramienta mal puesta, una herramienta sin mantenimiento,
En fin, no cumplir con todas aquellas políticas de salud ocupacional para efectos de prevenir toda esta cantidad de riesgos que pueden generar accidentes de trabajo. Vamos a ir a la situación más compleja, pero que también es el pan nuestro de cada día, y es el hecho de que el empleador no tenga asegurado en la seguridad social al empleado y ocurra un accidente. ¿Qué pasa allí? Bueno, en este caso ha pasado muchísimo, e incluso yo hago una advertencia, y es que en el decreto 1295 del 94 se manifiesta que las prestaciones económicas de la ARL empiezan a cubrirse un día calendario después de la afiliación. Porque vuelvo y corrijo, porque normalmente las ARLs dicen que son 24 horas, pero la norma no habla de 24 horas, habla de un día calendario de afiliación, que es muy diferente. Yo podría afiliar hoy a las 6 de la mañana, hoy a las 6 de la tarde, el trabajador empieza sus actividades a las 8 de la mañana, sufre el accidente a las 8:30, podríamos concluir que según la norma ya tiene protección porque ha sido afiliado un día calendario antes. Sin embargo, las ARL niegan las prestaciones económicas argumentando que no son 24 horas desde la afiliación, pero la simplemente habla de un día calendario. Entonces, no solamente se recomienda a los empleadores que estén previsibles en esta afiliación, sino también que sean previsibles en no permitirle al trabajador empezar a desarrollar sus funciones si no ha pasado un día calendario de afiliación. Porque de lo contrario, si pasa el accidente de trabajo y no lo tiene afiliado en una ARL, el artículo 23 de la Ley 100 de 1993 manifiesta que todas las prestaciones económicas causadas las deberá asumir el empleador por haber sido o moroso o incumplido en la afiliación de su trabajador. Y evítese en problemas, es un pago muy mínimo. La ARL es 5.000, 7.000, 10.000 pesos, eso depende del riesgo que califique la ARL, vaya a hacer un estudio y califica el riesgo del trabajador, pero es un valor muy mínimo frente a un accidente de trabajo y frente a sus prestaciones económicas. Entonces sean previsibles y hagan la afiliación integral del Sistema General de Seguridad Social, que incluye pensiones, salud y riesgos laborales. Y es que incluso se puede llegar a la situación en que la empresa sea obligada a pagar una pensión mesada por un tiempo indefinido, en caso eventual pues de que no lo afilie. Claro, y más grave aún, porque en muchas oportunidades están obligados a pagar una pensión a favor del trabajador y posteriormente nos empezamos a dar cuenta que este trabajador o incluso el de antes es casado, tiene hijos menores de edad. Entonces donde fallezca el trabajador a causa de ese accidente o a causa de otra circunstancia eventual, seguirá la empresa obligada a pagarle esa pensión a sus beneficiarios, es decir, cónyuge o compañera o hijos menores de edad, como si fueran beneficiarios en la Ley 100 del artículo 47. Doctora Paula, ¿qué término de prescripción se tiene para presentar una demanda por culpa patronal? Muy buena la pregunta, doctora Joana, porque el término de prescripción son 3 años a partir de la ocurrencia del hecho del accidente de trabajo. Y como esta figura es muy poco regulada en el Código Sustantivo del Trabajo, muchos abogados laboralistas o muchos trabajadores o muchos contadores o muchos empleadores acuden a un abogado especialista en responsabilidad civil contractual, y en civil el término es muy diferente. Prescriben 5 años, si no estoy mal, doctora Joana. La prescripción ordinaria son 5 años. Entonces, cuando entra un civilista a decir que prescriben 5 años, se han presentado algunas demandas de culpa patronal con 4 años, 4 años y medio, 3 años y medio, y los laboralistas los tumbamos diciendo que tenemos norma expresa en el Código Sustantivo del Trabajo, en el Código Procesal Laboral, y que como es una norma expresa, prescriben 3. Entonces ahí hacemos una diferencia con la responsabilidad civil contractual, que es propia de la materia civil. Y es que el efecto de la prescripción es que ya no se puede llevar a cabo la demanda, que se pierden los derechos que posiblemente tenía. Claro, doctora Joana, es tan importante el derecho sustancial que le da a la persona el derecho adquirido como el derecho procesal, que es aquel que le dice a uno con qué términos, con qué requisitos debo presentar la demanda, y entre todos estos requisitos está la prescripción. Obviamente uno podría demandar porque la prescripción tiene que ser alegada por la contraparte, pero uno como abogado no se va a poner en un desgaste de realizar una demanda, de presentarlo, de notificarlo, sabiendo que es un derecho prescrito y que hay un 99% de probabilidades de que uno va a perder la demanda. Y es por eso entonces que lo importante es que ustedes por lo menos estén bien asesorados y
que conozcan todos sus derechos, todas sus obligaciones y no incurrir en problemas jurídicos. Por eso, doctora Paula, hagamos la invitación para que este próximo lunes de la Brigada Judicial vamos a estar atendiendo de manera continua y permanente en su oficina y en la oficina de Una Mirada a la Justicia, para que todas las personas, tanto a través de televisión como de radio, vamos a hacer la comunicación masivamente, pues asistan y se hagan asesorar totalmente gratis. ¿Cómo será esto, doctora? Sí, doctora Joana, tenemos entonces las dos oficinas, vamos a estar en una brigada, en mi oficina el horario va a ser de 10 de la mañana a 12 y de 2 a 4, no sé si la doctora Joana va a atender jornada continua o se va a unir al mismo horario. Vamos a atender desde las 8. En su oficina va a ser desde las 8. Exacto. Bueno, yo me excuso con todos los televidentes, en mi oficina la brigada va a empezar a las 10 de la mañana porque estoy en clase universitaria de 8 de la mañana a 10. Entonces en mi oficina sería de 10 a 12 y de 1:30 a 4, les aumenté media horita más. Entonces los esperamos, va a ser una brigada gratuita, vamos a atender a todas las personas que lleguen sin cobrarle la consulta, sin cobrarle la asesoría, y los esperamos. La oficina mía queda en el edificio de los Tubos Rojos, también llamado Nuevo Centro La Alpujarra, queda carrera 55, número 4020, oficina 1005, repito, carrera 55, número 4020, oficina 1005, el teléfono es el 262-1703, lo esperamos en la oficina, y la oficina de la doctora Joana también está dispuesta para esta brigada. Claro que sí, y es que hay que recordarle a todos los televidentes que anteriormente teníamos el programa de las maratones, donde abríamos nuestras oficinas un día especial, como era un sábado o domingo, para las personas que a veces no les queda fácil acudir a preguntar, a asesorarse de un abogado, y por eso vamos a seguir trabajando los días lunes y posiblemente también los días sábados, para que ustedes puedan venir a cada una de las oficinas de las que hace parte Una Mirada a la Justicia, y de esa manera brindarles el mejor acompañamiento. El día lunes vamos a comenzar nuevamente desde el año 2015, donde desde las 10 de la mañana, como dice la doctora Paula, va a estar abierta su oficina, y desde las 8 de la mañana va a estar abierta nuestra oficina ubicada en el edificio Tequendama, oficina 606, y también para mayor información o por si quieren llegar a una hora específica, pueden llamar al 513-9045. También les recordamos que estamos en las redes sociales a través de Facebook, del Twitter, y en el correo electrónico unamiradalaJusticiatv@gmail.com. Ustedes también nos pueden sugerir programas o hacer cualquier tipo de inquietudes. De acá la canalizamos y la enviamos al abogado especializado que ustedes requieran, porque como lo ha dicho doctora, la especialidad en este caso es muy importante, porque para eso se estudian unos años más en la universidad, para saber cómo defender legal y legítimamente a una persona en determinada área. Y es bueno que expliquemos un poco eso, doctora, sobre especialidades, porque manejamos todas las áreas del derecho, pero es importante que tenemos abogados en cada área que le puede llevar con mejor satisfacción su proceso. Claro, doctora Joana, igual todos tenemos una base común, tenemos unos conocimientos comunes que fueron adquiridos en 5 años o 6 en muchas otras universidades de todas las áreas del derecho, pero es necesario que el abogado se vaya especializando en cada una de las subáreas para efectos de que tengamos más experiencia en el área, mucho más conocimiento, y como lo dice la doctora Joana, estudiamos 1 o 2 años más para profundizar en determinada área. Yo siempre hago la analogía con los médicos: si a usted le duele el corazón, no va a ir donde un ortopedista; si le duele el corazón, va a ir donde un cardiólogo. Igualmente somos los abogados: si usted tiene un problema penal, pues no va a acudir a la oficina del laboralista, que está cotidianamente asesorando empresas, calculando liquidaciones, acompañando a los trabajadores a la oficina de trabajo. Usted acude donde es el penalista, que conoce, incluso ya conoce dónde queda la fiscalía, ya conoce e incluso cómo fallan determinados jueces, cómo es la acusación de determinados fiscales. Entonces es tan importante la preparación académica en determinadas áreas, como también la experiencia que vamos adquiriendo de ir trabajando cotidianamente en el área que hemos escogido. Entonces es muy importante que a través del filtro que hace el programa Una Mirada a la Justicia, la oficina de Una Mirada a la Justicia, ellos se encargan, todos los abogados que están a su servicio de este programa, de hacer el filtro y de mandar al abogado idóneo en la especialización que se requiere según el caso que se va a analizar.
Y por eso la importancia también de que todos ustedes adquieran la tarjeta preferencial. Recuerden que esta tarjeta es una especie de seguro jurídico con la cual tienen asesoría jurídica por todo el año totalmente gratis y descuentos de hasta el 50% en cualquier trámite, proceso o procedimiento que usted requiera en Colombia. Esa es nuestra invitación para todas las personas para que se vayan haciendo a ellas. Y le cuento, doctora Joana, que esta semana estuve mirando la tarifa de honorarios profesionales y fue aumentado los honorarios profesionales. Claro. Yo no me había dado cuenta, empecé a analizarla ahorita en febrero y fueron realmente con aumentos muy significativos. Entonces sería muy importante que las personas adquieran esta tarjeta y este servicio de casi una prepagada jurídica, claro, porque ahorrarse el 50% en unos honorarios profesionales es bien significativo y como dicen por ahí, el abogado es un mal necesario. En algún momento de nuestras vidas, así no tengamos problemas jurídicos, como le dice muchos de los amigos cercanos a uno, ojalá espero nunca meterme en un problema jurídico, pero es que el abogado no es para el problema jurídico. Por ejemplo, usted crear su propia empresa no es un problema jurídico, es ser emprendedor, es generar nuevas ideas, es tener su patrimonio propio y necesita el abogado laboralista. Por eso entonces acudan a nuestra oficina, recuerden, ubicada en el edificio Tequendama, oficina 606, la línea telefónica 513-9045. Este sábado vamos a estar también en Munera Edman Radio, dial 790 AM, a las 9 de la mañana va a estar la doctora Paula. También nos van a acompañar otros colegas hablando sobre unos temas bien interesantes. Vamos a extender la culpa patronal que empezamos en este programa, es Perfecto. Un tema bien interesante, entonces invitamos a todos los televidentes que nos escuchen el sábado a las 9 de la mañana. El sábado a las 9 de la mañana en Munera Edman Radio y a las 11 de la mañana en Ondas de la Montaña con el mismo programa Una Mirada a la Justicia. Ya, doctora, se nos hace corto, se nos terminó el programa. Muchísimas gracias por estar aquí y esperamos contar con usted nuevamente. Sí, a la doctora Joana, muchas gracias, al programa Una Mirada a la Justicia y a todos los televidentes que nos siguen en este tipo de programas sociales y jurídicos. A todos ustedes muchísimas gracias, que tengan un feliz día y esperamos que nos contacten y que hagan la llamada que los puede salvar de muchos problemas. Hasta pronto. Una mirada a la justicia.